Pues buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta nueva jornada de formación que organizamos en unión la Vicaría para el Clero y la Delegación de Apostolado Seglar. La dinámica de esta sesión va a ser de la siguiente manera. Ahora nuestro arzobispo, don Francisco, dará inicio a la sesión con una oración y con su saludo. Luego después presentaré yo al ponente, a Monseñor Antoni Badel. Luego después vendrá la charla y después tendremos un ratito para poder hacer preguntas al ponente, tal y como consideremos. Entonces, sin más, damos ya la palabra a Monseñor Francisco Cerro para que nos salude y comenzar con la oración. Pues buenas tardes también a todos y me alegra muchísimo de esta iniciativa que se siga llevando a esta situación que vivimos un poco complicada y difícil, pero me parece que es justa y necesaria esta iniciativa de este diálogo entre los sacerdotes y los laicos organizado desde la formación de la Vicaría del Clero y también de la Delegación de Apostolado Seglar, que saludo también a su delegado Isaac y también a todos los que hacen posible estos encuentros, a todo el equipo también de la delegación, como no especialmente un saludo cordial y agradecimiento a nuestro querido hermano Toni, obispo auxiliar de Barcelona, y que tuvo tantísima participación y sobre todo con una ponencia hermosísima en el congreso que tuvimos de los laicos. Agradezco mucho que se haga presente con todo su trabajo en esta tarde, porque nos interesa mucho iluminar cada vez más estas cuatro grandes ponencias, esos cuatro grandes itinerarios que nos marcó el Congreso de Laicos y que nosotros tenemos en nuestra archidiócesis de Toledo mucho interés en ponernos en práctica, porque nos parece que en estos momentos es clave. Sobre todo, fundamentalmente, en el plan pastoral que estamos ya terminando, ser sal de la tierra y del mundo, sal y luz. Creo que los laicos están llamados a esta llamada profunda, también como los sacerdotes, a iluminar nuestro mundo demasiado insípido, a ser sal del mundo y de una luz que falta en tantos y tantos momentos de la historia difícil que estamos viviendo y que necesitamos más que nunca vuestra aportación, vuestra entrega y vuestra generosidad. Los laicos son iglesia, no es una parte de la iglesia, la misma iglesia que vive con gozo y alegría esa transformación del mundo según el corazón de Dios. Y como dice el Papa Francisco, convencidos de que otro mundo es posible. Por lo menos podemos hacer otro mundo mejor, el que tenemos en estos momentos de dificultades, de crisis, de problemas, de conflictos, de dificultades, de pandemia, de ERTES, de tantos y tantos problemas que afectan mucho a las familias y a los laicos, y que en estos momentos también los sacerdotes estamos llamados a profundizar, ayudar, acompañar también y sobre todo a vivir el gozo y la alegría de ser iglesia que camina al encuentro de cada persona que Dios pone en nuestro camino. Muchas gracias, Lisbeth Toni, por su presencia, muchas gracias por su aportación, segurísimamente que nos ayudará en estos momentos. Gracias a todos los sacerdotes que están participando, gracias también a todos los laicos, que veo ya algunos, y sobre todo gracias Isaac, porque el esfuerzo en estos momentos es importante si queremos realmente que nuestra gente, que nuestros laicos, seamos sal de la tierra y luz del mundo, como nos invita Jesús. Muy bien, pues pasamos ahora a presentar al ponente de esta tarde. Como ya sabéis, que lo hemos indicado en el cartel que os hemos enviado, se trata de Monseñor Antoni Badel, que es obispo auxiliar de Barcelona. Él en verdad nació en Llucmajor, en Mallorca, con lo cual no es catalán, es de Baleares, y fue ordenado sacerdote en el año 1998. Obtuvo la licenciatura en Teología, en la especialidad en Pastoral de la Juventud y Catequética, en el Pontificio Ateneo Salesiano. Su ministerio sacerdotal, pues evidentemente, se ha desarrollado en la diócesis de Mallorca, donde ha compaginado pues muchas veces actividad en la parroquia. También ha estado un tiempo en la atención a los seminaristas, porque fue rector del seminario menor y también formador del seminario mayor.
además de otras actividades como, por ejemplo, delegado diocesano de pastoral vocacional, delegado diocesano también de catequética y liturgia, y también fue vicario episcopal para la evangelización. A él le gusta definirse como un cura de parroquia que le apasiona el mundo educativo, el estar con los niños y con los jóvenes. En el año 2017 pues, se hizo público su nombramiento como obispo auxiliar de Barcelona y recibió la ordenación episcopal el 9 de septiembre de 2017 en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Bueno, pues para nosotros es un honor tenerle y el título de la ponencia sería Vocación laical y parroquia evangelizadora. Pues sin más, él tiene la palabra. Bueno, pues buenas tardes y disculpad pues el retraso en entrar, pero bueno, es que he tenido un poquito a pesar de las pantallas, pues un poquito de inconveniente. Pero bueno, ya estamos aquí. Pues encantado de saludaros, encantado de estar con vosotros. Gracias por la presentación, don Álvaro, gracias por la bienvenida del señor arzobispo de Toledo. Y bueno, pues hablaré un ratito y después tendremos este tiempo de preguntas. Mirad, yo pensaba empezar pues esta intervención de la vocación laical en una parroquia evangelizadora con una pregunta, ¿no? Laicos, ¿para qué iglesia y en qué escenario? Es decir, ¿para qué iglesia? Laicos, ¿para qué iglesia? ¿Y cuál es el escenario de este momento? Bueno, a mí me gusta mucho decir, y bueno, ya también lo comenté en la ponencia del Congreso de Laicos, ¿no? Que estamos en Babilonia, estamos en el destierro de Babilonia, ¿no? O sea, la Babilonia que, bueno, mañana o en la primera lectura de este domingo, pues nos hace referencia al destierro, ¿no? O sea, el pueblo de Israel, un resto fue desterrado a Babilonia y allá se encontró en la tierra extranjera, ¿no? Se encontró en aquella tierra donde faltaban las referencias pues religiosas, el templo, las instituciones religiosas, y se encontraron allá en esta tierra extranjera, en esta tierra donde no era su casa. Entonces allá tuvieron que vivir la fe y tuvieron que vivir la esperanza en la promesa de Dios. Claro, muchos pues perdieron la fe porque les faltaba pues aquel arropamiento, ¿no? Que daba el templo, que daba. Entonces muchos se diluyeron. Pero hubo un resto que se mantuvo fiel a la promesa de Dios. Sabían que Dios no les abandonaría. Digo esto porque yo creo que muchas veces nosotros, pues también sentimos que estamos en una tierra extranjera, ¿no? Aquella España católica que muchas veces, pues recordamos y bueno, y estamos en otro momento, estamos en otro escenario, estamos en otro momento. Realmente nos acercamos a nuestros pueblos y vemos la iglesia de lejos y decimos, wow, qué pasada, qué pintoresco este paisaje. Pero es un paisaje. O sea, en estos momentos, en muchos de nuestros pueblos, bueno, yo tampoco no sé muy bien Toledo, porque a lo mejor es diferente. Pero bueno, lo que es Cataluña es evidente, e incluso también Mallorca, que lo conozco porque soy de allá, pues llegas al pueblo y dices, bueno, veo la gran iglesia, la gran catedral, ¿no? Pero es un paisaje, no es exactamente la realidad pastoral. La iglesia ya no es el centro que lo centraliza todo. Estamos en otro escenario, pero esto no lo digo en el sentido de decir, bueno, qué lástima, ¿no? Qué lástima lo que hemos perdido. No. Lo digo en el sentido de tocar la realidad. Pues este es el momento más interesante de la historia porque es la nuestra y el Señor nos ha puesto en este momento de la historia para poder evangelizar y para poder seguir al Señor. Con lo cual, lo que es interesante es que sepamos dónde estamos, ¿no? Bueno, pues sí, estamos a mí me gusta esta metáfora del destierro de Babilonia, ¿no? Donde, bueno, pues tenemos que ser como aquel resto de Israel que se mantuvo fiel al Señor. Mirad, a mí también me gusta pensar en los primeros cristianos de los inicios de la Iglesia, que muchos de los que se convirtieron a la fe cristiana y a Jesucristo por la predicación de los apóstoles y por los primeros cristianos, pues muchos eran esclavos, o sea, que no tenían derechos, que no tenían ciudadanía romana, tenían muchas dificultades, pero no daban pena, eran personas que vivían la alegría de la fe, la alegría del Señor. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es
en el marco donde estamos, en el escenario donde estamos, donde el Señor nos ha puesto, el momento de la historia que nos toca vivir, pues tenemos que vivir esta pasión por la evangelización que nos nace del encuentro con el Señor. Con lo cual, pienso que es interesante, o sea, la vocación del laico, la vocación del sacerdote, la vocación del religioso, ¿para qué iglesia y en qué escenario, en qué momento? Pues a mí me parece que es interesante definir este escenario. Después, otra cosa que me gustaría mucho comentar es, pues, yo creo que el momento que estamos viviendo, lo que voy a decir no es propio de este momento, es propio de todo el momento de la iglesia, pero sí que me gustaría reivindicar la belleza de la respuesta vocacional, ya que hablamos de la vocación laical. Antes de entrar propiamente en la vocación laical, en la parroquia evangelizadora, me gustaría sí que hacer esta llamada a la belleza de la vocación de cada uno. O sea, el discípulo, el cristiano, el que ha tenido un encuentro con el Señor, el que se ha enamorado del Señor y el que vive enamorado del Señor, pues intenta vivir siempre la vida en clave vocacional, respondiendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? O sea, es la clave del discípulo que vive. Entonces, a mí me parece que es muy interesante el vivir esto en estos momentos. Oye, ¿cuál es tu vocación? Me acuerdo mucho que en el Congreso de Laicos, una intervención precisamente del señor Isaac, que a mí me impresionó cuando decía, la vocación del laico no es una vocación por defecto. Bueno, no sé exactamente si lo decía así, si ya me corriges, pero no es una vocación por defecto. Bueno, es que no he tenido vocación de cura, es que no he tenido vocación de religioso, es que no he tenido vocación, no sé. Bueno, tampoco, incluso el laico que a lo mejor no ha sentido la vocación a la vida matrimonial y al final, bueno, pues sí, soy laico. ¿Cómo que soy laico? Pues sí, pues es una vocación. Es una vocación tan noble y tan importante como el que siente la vocación al sacerdocio. Es la vocación al anuncio del Evangelio. Y pues entonces yo creo que es muy interesante descubrir la belleza de la vocación de cada uno. A todos el Señor nos llama, a cada uno, y para cada uno tiene una misión. Y lo interesante es que tú lo descubras. Y además que intentes vivir toda la vida desde esta clave. Cada día le tienes que pedir al Señor, le tenemos que pedir al Señor, oye, ¿qué quieres de mí? Y sobre todo hay momentos en la vida donde uno experimenta especialmente estos momentos significativos que dices, Señor, ¿a qué me estás llamando? ¿Me estás llamando de nuevo? ¿Cuál es la misión que tienes para mí? Bueno, en este sentido yo creo que es muy interesante descubrir esto. La Iglesia es un pueblo de llamados, es un pueblo de vocacionados, es un pueblo en que todos descubrimos que el Señor nos llama para una misión. En ese sentido me gusta mucho y me gustaría evocar el fragmento del Evangelio de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Que creo que también lo dije bueno, uno al final se repite porque cuenta lo que le sostiene, ¿no? Pero la multiplicación de los panes y los peces, en aquel marco magnífico que el Señor detecta, oye, que no tienen para comer, ¿no? Y los apóstoles le dicen, oye, pero es que nosotros no tenemos para darles. Pues diles que vayan a comprar algo y que coman algo, ¿no? Pero el Señor no, el Señor se empeña porque quiere darles de comer, ¿no? Qué pasada. Y además, bueno, también quiere sorprenderles, ¿no? Entonces, pues pasa aquel milagro, ¿no? Pero hay algo muy impresionante. A mí siempre me ha llamado la atención de seminarista cuando leía el fragmento del Evangelio de la multiplicación de los panes y los peces, sobre el Evangelio de Juan dice que había hierba en aquel lugar. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, qué detalle, ¿no? El evangelista que pone el detalle de que hay hierba en el suelo, ¿no? O sea, qué pasada. Pero le decía, ¿qué sentido tendrá? Y en los comentarios tampoco no se decía, claro, evidentemente, es un detalle que dices, bueno, pues es un detalle curioso que el evangelista nos pone, hay hierba en aquel lugar. Entonces, después, un día pensé, claro, había hierba y la gente se podía sentar. Pues qué pasada, ¿no? O sea, qué fantástico, qué detalle, ¿no? Que el Señor, pues les invita a sentarse, bueno, y hay hierba ya, pues entonces no necesitan sillas. Claro, pues es parte del milagro, porque después el Señor invita a los apóstoles a que la gente se sienta por grupos en el suelo. Y claro, pues entonces no necesitan sillas. Claro, las sillas, los egos, la gran dificultad para compartir, la gran dificultad para la sinodalidad, la gran dificultad para la comunión, son las sillas. Mi silla, ¿no? Aquello que digo, bueno, mi silla, ¿no? La silla del
La silla del párroco, sí, pero la silla del que está al lado del párroco, que esta no me la toquen. La silla del responsable de Acción Católica o la silla del responsable de la catequesis. Es mi silla. Esto lo hago como caricatura, que es el ego. Pero fijaos que en el fondo muchas veces es la gran dificultad que tenemos. Pero esto no es para escandalizarnos, es profundamente humano, es una realidad profundamente humana, ¿no? Porque muchas veces pensamos que somos amados por la silla que ocupamos y por eso, pues que nadie me quite la silla, porque a lo mejor no seré amado. Claro, y cuando en realidad lo más interesante, vivir la vida como vocación, no es vivir la vida, mi vocación no es sentarme en una silla, mi vocación es seguir al Señor. Y entonces, vivir como es que el Señor me ama antes de que yo tenga cualquier silla. Oye, que no te ama por la silla que tienes, sino te ama por quién eres. Entonces, a mí me parece muy interesante descubrir la iglesia, que es una iglesia sin sillas. A ver, que nadie, sobre todo cuando hay comunidades con gente mayor, no digamos que nos sentemos en el suelo, ¿no? Es una manera de hablar. Pero es descubrir una iglesia sin sillas, una iglesia sin egos. Y esto me diréis, ¿y esto cómo se hace? Pues rezando al Espíritu Santo, porque esto es un milagro. Esto es un milagro, pero es el milagro que el Señor quiere propiciar. El Señor quiere propiciar que cuando le miramos a Él, cuando le buscamos a Él, cuando estamos atentos a Él, pues descubrimos que somos amados y descubrimos nuestra propia vocación y descubrimos que lo importante no es la silla que ocupas, sino que lo importante es que respondas al Señor desde tu vida y desde tu vocación. Pero fijaos, la tentación muchas veces cuando pensamos una iglesia, una comunidad sin sillas, pensamos, bueno, es que al final todos somos iguales. Pues no. No todos somos iguales. No, cada uno tiene su propia identidad y cada uno tiene su propia vocación. Y esta es la belleza que tenemos que descubrir. Claro, es decir, no es lo mismo la vocación del sacerdote o la vocación del laico o la vocación del religioso o la vocación del diácono o la vocación del laico en medio del mundo o la vocación del catequista. No somos iguales. Pero fijaos, la diferencia viene del Señor. Si vivimos en clave vocacional, la diferencia viene del Señor, con lo cual es una riqueza. Si la diferencia viene de las sillas que, oye, esto es mi terreno, cuidado, es cuando vivimos la Torre de Babel, vivimos la división. En cambio, cuando respondemos al Señor, cuando intentamos responder al Señor, desde la propia vocación, claro que somos diferentes y claro que cada uno tendrá su ministerio y claro que cada uno tendrá su tarea en la iglesia, su misión en la iglesia y en el mundo. Pero desde el Señor es que es una alegría y es un agradecimiento, ¿no? Descubrir esta variedad de matices y de carismas que el Señor pone en la iglesia. Entonces, creo que el momento que estamos viviendo es una gran oportunidad para descubrir la belleza de las vocaciones. Mirad, alguien dice, bueno, es que venimos de un momento muy clerical. O sea, la historia de la iglesia en muchos años ha sido una historia muy clerical. Claro, teníamos mucho clero, teníamos muchos sacerdotes y tal. Claro, y ahora alguien dice, y ahora es la época laical. Pues no estoy de acuerdo, no es la época laical. Y no lo digo por desprecio de los laicos, faltaría. Es la época eclesial, es decir, para que todos los carismas, para que todas las vocaciones respondan al Señor, cada uno desde su identidad, desde su vocación, desde su ministerio. Y es cuando la belleza de la iglesia, ¿no? es atractiva. Claro, yo creo que es interesante descubrir esto en esta época misionera, en este escenario, en esta Babilonia que estamos viviendo. Pues lo interesante es descubrir la eclesialidad, las comunidades profundamente eclesiales, donde necesitamos, evidentemente, el pastor, necesitamos el párroco, necesitamos los sacerdotes, necesitamos los diáconos, necesitamos los laicos que colaboren en la parroquia, pero necesitamos los laicos que estén en medio del mundo, necesitamos los religiosos, los distintos carismas, necesitamos la virginidad consagrada, necesitamos los padres de familia y madres de familia, necesitamos las vocaciones, o sea, esta iglesia que en fraternidad, en comunidad, ¿no? En eclesialidad evangeliza. Y todos nos necesitamos. Bueno, sé que estoy diciendo algo que ya sabéis y que todos sabemos, pero a mí me parece, por lo menos, yo os lo digo porque me gusta decirlo para recordármelo a mí, ¿no?
porque a mí me parece que esto es clave en esta época de misión. No es la época laical ni la época clerical, no, es la época eclesial. Y es descubrir que nos necesitamos todos y nos necesitamos todos respondiendo con fidelidad a lo que el Señor me ha pedido. Y pues a mí el Señor no me ha pedido que sea un laico, pues oye, no ocupes el lugar de los laicos. Pero bueno, es que al laico no se le ha pedido que sea el cura o que sea el obispo. O sea, descubre tu vocación y vívelo con pasión y date a la Iglesia y date al mundo. Bueno, después, otra cosa, yo no controlo mucho el tiempo. Si al caso Isaac o Emilio me censuráis en un momento y me dice, oye, te quedan 3 minutos. Bueno, por lo menos 5, antes de 5 minutos. Bueno, otra cosa que me gustaría mucho decir es, pienso que en esta época misionera, estas parroquias evangelizadoras y donde está la vocación laical y donde están todas las vocaciones, creo que es muy interesante potenciar la vida comunitaria. Y esto no es nuevo de hoy, ¿eh? O sea, es de toda la Iglesia, de toda la vida, la experiencia, la comunidad. Es la entraña del cristianismo, ¿no? O sea, es la Iglesia, ¿no? Pero a mí me encanta la comunidad, desde el punto de vista católico, siempre tiene 2 dimensiones y a mí me fascina. ¿Cuáles son estas 2 dimensiones? Estas 2 coordenadas, diríamos. Una es la catolicidad, que siempre es, fijaos, siempre es pues una dimensión a lo grande, a lo grande. ¿Qué quiere decir esto? Siempre tienes una referencia grande. Oye, que somos una gran familia, que está el Papa, que es el sucesor de los apóstoles y nos llama a la comunión y somos parte de esta superfamilia. Después está el obispo de la diócesis de la iglesia particular, de la iglesia local, pero después está el arciprestazgo. Siempre hay referencias más grandes, pero después necesitamos la cercanía. Necesitamos la comunidad concreta, necesitamos tocar a los hermanos. Bueno, ahora no nos podemos tocar mucho, nos podemos abrazar mucho, porque estamos con mascarillas y distancias. Pero bueno, ya me entendéis, necesitamos la concreción, necesitamos el rostro de los hermanos, necesitamos, y es esto, ¿no? Incluso a veces la parroquia también es algo grande, porque después está el pequeño grupo, ¿no? El pequeño grupo de vida, el pequeño grupo de vida de la Acción Católica, o el pequeño grupo de catequistas, que es una célula comunitaria, o el grupo de la catequesis de adultos. Siempre es esta referencia concreta porque necesito a los hermanos. Pero para que no me quede en este grupo estufa, en este grupo, uy, qué bien que estamos aquí, ¿no? Tal, ¿no? Qué bien que estamos con los nuestros, con los míos. Siempre resulta que la Iglesia me ayuda y me invita a mirar más allá. Oye, no. Pero la referencia es otra, oye, pero que formamos parte de una familia mucho más grande que las diócesis. Y además después estamos en la Iglesia Universal. Y esto a mí me parece muy interesante porque es parte de la vocación a la fraternidad. O sea, no te quedes en tu grupito. Imaginaos que quedáramos en nuestro grupito de familia. Oye, que estoy bien con papá y mamá y tal, y que estoy con mis amigos, con mis colegas. No. La vocación a la fraternidad es sal un poquito y descubre a otros hermanos y descubre que puedes amar a otros y puedes sentir el amor de los otros. Y esto también nos invita a la misión y nos invita siempre a salir fuera. Entonces, esta doble coordenada a mí me parece muy interesante porque siempre nos sitúa que no nos podemos cerrar, no podemos ser una secta, no podemos ser un grupo estufa, pero a la vez es verdad que no nos basta simplemente la referencia universal, la gran familia, porque necesitamos la concreción y necesitamos los hermanos. En este sentido, fijaos que la parroquia tiene esto casi en su condición. O sea, me encanta el tema de las parroquias evangelizadoras porque os tengo que reconocer que me fascina, que me impresiona, que me apasiona el mundo de la parroquia. Y además, sobre todo desde la Evangelii Gaudium, que el Papa Francisco nos dijo que resulta que la parroquia no es una estructura caduca, evidentemente que está llamada a la conversión pastoral, pero que tiene una plasticidad, es que es así. Porque fijaos que una parroquia tiene también 2 elementos muy importantes. Es un hogar y es una puerta abierta. O sea, es una ventana abierta, una puerta abierta. Me gusta más que ventana, la ventanilla, no, una puerta abierta, pero es un hogar. ¿Qué significa esto? Es un hogar donde uno está en casa, donde uno descansa, donde uno se encuentra con los hermanos, con los amigos, donde uno disfruta del amor, de sentirse esa cercanía, ese hogar.
La parroquia es hogar y tiene que ser hogar y está llamada a ser hogar, pero a la vez es puerta abierta. O sea, al final, también la iglesia, la parroquia es una gran plataforma de anuncio de la fe. ¿Por qué? Porque tiene una puerta abierta y cuando la puerta está abierta en una parroquia, pues mucha gente entra por la puerta, mucha gente se asoma a la puerta, mucha gente toca la puerta. ¿Para buscar qué? Cualquier cosa. Para buscar ser escuchado, para buscar ser atendido, para buscar un sacramento, para buscar lo que sea. Y es así. Yo muchas veces me río mucho de esta gente que dice, es que la iglesia está caducada. ¿Qué caducada? Es que la iglesia no toca la realidad. ¿Qué no toca la realidad? Si cuando estás en un pueblo, cuando estás en un barrio, estás con la puerta abierta, pero si te enteras a veces más que el alcalde de las cosas. Porque en la parroquia todo se puede, todo llega, ¿no? Me acuerdo que un día estaba en una parroquia y tocando al timbre a primera hora de la mañana y de esto que abres, bueno, que estaba en el primer piso, entonces a través del fonopuerta, ¿quién es? Y tal, o sea, menos mal que ya no iba en pijama, pero escucho una voz y era una señora, una voz de señora que me resultó reconocer, que la reconocía, pero no sabía, no identifiqué. Entonces bajé y dije, oye, Pilar, ¿pero qué le pasa? Es que me han cortado la luz y tal, y me dice, es que ahora a estas horas he pensado, ¿dónde voy? El ayuntamiento está cerrado, los servicios sociales todavía no han abierto. Pues voy a ver al párroco porque él siempre está. Y es así. O sea, es así, es decir, es la puerta abierta de la parroquia, donde pueden encontrar el párroco y donde pueden encontrar una comunidad. Pero también es hogar donde uno también puede descansar. Fijaos, si la parroquia solo es hogar, al final no es parroquia, no solo es hogar. Y podríamos quedar en este grupo de los cercanos, ¿no? Qué bien la comunidad, ¿no? El hogar privado. No. Si la parroquia solo fuera puerta abierta, al final sería una estación de servicios, donde, bueno, serviríamos a la gente como cualquier oficina de atención a quien sea. No. Es hogar, es comunidad, es fraternidad, es lugar de descanso, pero también es puerta abierta. Claro, esto no deja de ser una combinación. No me digáis que no es original y que no es preciosa, aunque sea un poquito incómodo, porque claro, al final, pues en el hogar con la puerta abierta, bueno, pues no tienes la privacidad que tendría el grupo de los míos. Pero es esta combinación que yo creo que el Espíritu Santo nos puede ayudar a combinar y nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver, quiero decir otras cosas todavía, ¿eh? Si me permitís, todavía vamos bien de tiempo, ¿no? Pues mirad, me gustaría decir otra cosa. El Señor antes de entrar propiamente, parece que no entro propiamente en el tema, al final el tema será muy rápido, pero bueno, fijaos, el Señor hay dos mandamientos del Señor. Dos mandamientos. El Señor nos da dos mandamientos, únicamente, ¿eh? Bueno, únicamente. Evidentemente, ya nos lo decía esta semana que no ha venido a abolir ni una tilde de la ley, ¿eh? Pero sobre todo los mandamientos. ¿Cuáles son los dos mandamientos del Señor? El mandamiento del amor, el mandamiento nuevo del amor y el mandamiento del anuncio. La extensión, ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a todas las naciones. Estos son los dos mandamientos de Jesucristo. Y esto lo dan los apóstoles y a toda la Iglesia. Oye, estos son los dos mandamientos del Señor. A la hora de la celebración penitencial de la Cuaresma, ¿de qué pides perdón? Pues tenemos que pedir perdón a veces de no anunciar el Evangelio. De no anunciar el Evangelio, de no cumplir el mandamiento del Señor y de no cumplir el mandamiento del amor. Pero para esto está el perdón. Entonces, estos dos mandamientos del Señor son los dos mandamientos que tenemos en nuestro ADN como discípulos, en el corazón de todos los discípulos. Y esta es nuestra vocación, la concreción de nuestra vocación, laical, sacerdotal, diaconal, religiosa, siempre es como concreto el mandamiento del amor y como concreto el mandamiento del mandato al anuncio misionero. Son los dos mandamientos. Bueno, pues, y ahora ya entro más en el tema. Primero, la parroquia evangelizadora. Si queremos iniciar un proceso de conversión pastoral en nuestras parroquias, en clave querigmática, como le gusta decir al Papa Francisco, o sea, estas parroquias evangelizadoras, a mí me gustan algunas preguntas, ¿no? Una pregunta es, ¿cómo acogemos? ¿Cómo acogemos? O sea, ¿cómo está nuestra acogida?
Claro, esta puerta abierta que tenemos, esta puerta abierta, ¿cómo es la acogida? ¿Cómo acogemos a los que vienen a tocar la puerta, a los que vienen a buscar un sacramento? Esto es fundamental, porque claro, vienen a buscar algo, muchas veces a nosotros siempre nos gustaría que buscaran lo más mejor, que buscaran a Jesucristo, y a veces vienen a buscar lo de Pilar, pues que se me ha cortado la luz. O sea, y a veces sí, vienen con búsquedas que dicen, toca otra ventanilla, porque yo tengo a Jesucristo y tú me estás pidiendo otra cosa. Pero ¿cómo acogemos? Al final, la primera propuesta es una relación. La primera propuesta, en el fondo, lo que cuando uno entra por la puerta de la parroquia tiene que oler hogar. Entonces, la acogida tiene mucho que ver con el hogar y con la relación. Le ofrecemos una relación. Oye, lo que ofrecemos es una comunidad. Entonces, aquí me parece muy clave. Claro, aquí, ¿cuáles son las estrategias? Las estrategias marketing, las estrategias Profident, esta sonrisa, que no es esto. Es desde el hogar, desde la experiencia de sentirnos amados por el Señor, de sentirnos amados por el Señor y que el Señor posibilita que nos podamos sentar en el suelo y podamos descubrir nuestra propia vocación y después podamos descubrir el amor de la comunidad. Una comunidad que está en camino, una comunidad que se pide perdón cada día. Claro, porque no es una comunidad perfecta, es una comunidad de frágiles, ¿no? La cofradía de los frágiles que somos tú y yo. Bueno, pues entonces, pero que huele a hogar y que nos queremos y que nos amamos. Y esto se nota en la acogida. O sea, yo creo que la gran auditoría evangelizadora que tenemos que hacer en una parroquia evangelizadora es, oye, ¿y cómo nos amamos? ¿Y cómo nos perdonamos? ¿Y cómo vivimos esta experiencia del mandamiento del amor entre nosotros? ¿Cómo vivimos este buen rollo, ¿no? Y ya digo, no somos perfectos. Esto significa, en el fondo, la comunidad, la experiencia comunitaria es una experiencia educativa que nos ayuda pues, a vivir más centrados en el Señor y siguiendo al Señor. Otra pregunta que a mí me parece muy interesante es cómo proponemos el querigma. ¿Cómo valoramos el encuentro con Jesucristo? ¿Cómo proponemos el querigma? O sea, ¿cómo proponemos el anuncio del Evangelio? Mirad, en Barcelona estamos iniciando una experiencia de acogida del duelo. Y al hablar de la acogida del duelo, al prepararlo con el equipo, la acogida del duelo, pues resulta que me daba cuenta que en el equipo hay dos maneras de vivir el duelo. Todos desde la catolicidad, desde la experiencia de Jesucristo, pero algunos en el fondo piensan, bueno, lo más importante, lo primero es la terapia, lo primero es que puedan sanar las heridas y después ya vendrá Jesucristo. Y después, en cambio, algunos dicen, no, lo primero desde el principio es Jesucristo, el que cura es Jesucristo. El que sana es Jesucristo. Claro, esto no significa empezar por el querigma, que cuando entra uno por la puerta con una herida del duelo porque se le ha muerto un familiar, lo primero que se le tiene que decir, oye, Pepito, lo primero que te digo es que Jesucristo ha muerto y ha resucitado y ha dado la vida por ti y te invita a la vida eterna, porque dirá, ostras, no. Cuando el querigma, cuando decimos que el querigma tiene que permear toda la experiencia pastoral, no significa que desde el primer momento le tengo que decir Jesucristo ha dado la vida por ti, ha muerto y ha resucitado, ha muerto en la cruz por ti y ha resucitado. No. Significa que en el corazón del apóstol, en el corazón del evangelizador, está el deseo grande de que descubras a Jesucristo, porque es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y a lo mejor te cerrarás a esta experiencia. A lo mejor no querrás entrar, pero yo no puedo dejar de anunciártelo, no puedo dejar de decirte cuál es el amor de mi vida. En este sentido, el vocacionado, el discípulo misionero que está en una comunidad parroquial es el que tiene en el corazón este deseo de que descubras al Señor y que lo descubra el que viene a Cáritas y que lo descubra el que viene a la catequesis y que lo descubra el que simplemente se acerca, ¿no? Por cualquier cosa, pero incluso que se pregunta, oye, ¿y estos
¿Estos qué tienen que se aman así? Pues tenemos a Jesucristo, ¿no? Pero en el corazón del discípulo está este gran deseo, porque esto que para mí es el secreto de mi vida y da sentido a toda mi vida, a mi sufrimiento y da sentido a mi muerte, porque me da la vida eterna, esto no puedo dejar de anunciarlo. Entonces, ¿cómo anunciamos el querigma en toda nuestra comunidad parroquial, ¿no? Otra gran pregunta que yo haría una parroquia evangelizadora es ¿cómo celebramos? ¿Y cómo celebramos el Día del Señor? ¿Cómo celebramos? Claro, cuando hablamos de hogar donde uno descansa, y yo entiendo el descanso en el sentido del descanso del Señor, y el descanso es el descanso de la liturgia. Entonces, ¿cómo celebramos? Eso, bueno, padre, que la misa dure poco. ¿Cómo que la misa dure poco? ¿Cómo que la misa dure poco? O mi misa, que no me quiten mi misa, ¿no? Que no me quiten... O sea, el descanso en la celebración, ¿no? A mí me da la impresión que en una sociedad misionera, en una iglesia misionera, en una iglesia que está en Babilonia, es fundamental la liturgia, es fundamental la liturgia contemplativa, es fundamental celebrar el Día del Señor, celebrar la Eucaristía, pues en el descanso del Señor, sin prisas. A ver, no se trata de celebrar la misa 2 horas, pero bueno, oye, pero ¿no? Aquella señora que viene y me dice, oiga, dese más prisa porque después tengo a mis hijos a comer y el párroco anterior en 25 minutos despachaba la misa. Yo le dije, pues oiga, lo mejor que puedo hacer es volver a la misa con el párroco anterior que no está tan lejos. Pero no me diga esto, no me diga 25 minutos. Porque ¿cómo podemos celebrar? O sea, y esto, personas católicas, ¿no? O sea, la celebración, ¿cómo celebramos? ¿Cómo celebramos la fe? Aquí también hay algo muy interesante para una parroquia evangelizadora. A veces pensamos que la parroquia evangelizadora es la que hace alfa y que está muy bien, que está muy bien. Pero es la que celebra en el hogar porque descansa en el Señor para después poder anunciar el Evangelio. Y fijaos, los conversos, cuando vuelven a la iglesia, cuando vienen a la iglesia los catecúmenos, no buscan misas de cazador, No. Los conversos, si los escuchamos, cuando uno abraza la fe, no se conforma con una vivencia del cristianismo light. Por tanto, yo creo que esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué nos pide el converso? ¿Qué nos está exigiendo? Y es evidente que... Después, me gustaría también, y esto me introduce en el campo de la vocación laical, ¿no? ¿Cómo descansamos en comunidad? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo compartimos la fe? Claro, doy tanta importancia al descanso porque muchas veces me da la impresión de que la comunidad parroquial, ¿quiénes somos los de la comunidad? Los que hacemos cosas, los que hacemos tareas, ¿sí? Los responsables de tal, los que están en cosas. Sí. ¿Y qué ofrecemos a uno que viene a la parroquia? Pues que haga cosas. Pues haz catequesis, haz cosas. Y no, o sea, sí, que está muy bien. Pero la comunidad es el lugar también, ¿cómo descansamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo compartimos la fe? ¿Cómo compartimos las heridas? ¿Cómo compartimos la vida? Esta cercanía. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? O sea, ¿qué tenemos en nuestra parroquia para cuidar nuestra fe? La Eucaristía y además, ¿cómo vivimos la fraternidad? ¿Cómo compartimos la fe y que toca nuestra vida y nuestro día a día, ¿no? ¿Cómo afecta la fe a mi día a día? A mí me parece que son preguntas fundamentales en una parroquia evangelizadora, una parroquia misionera. Y aquí entro en la vocación laical. Mirad, yo creo que es muy interesante descubrir que la vocación laical para gustos colores. Y esto es propio de la belleza del espíritu. Es decir, cuando os decía, la belleza de la vocación es descubrir a qué te llama el Señor. Entonces, pues la vocación laical, pues hay para gustos colores. O sea, está el laico que se siente llamado a la vida matrimonial, el laico que se siente llamado a ser catequista, el laico que se siente llamado a ser agente de Cáritas, el laico que se siente llamado a una tarea de la parroquia. Sí. Después está el laico que se siente llamado a estar en medio del mundo anunciando el Evangelio. Y a lo mejor anunciando el Evangelio, ¿dónde? Pues en una oficina, en un colegio, en un banco, en un periódico,
en el mundo de la política, sí, en el mundo de la sanidad, y se siente llamado allá, en esta vida a veces profesional en medio del mundo, en medio de la sociedad. Entonces, y claro, y es cuando esto cómo se hace. Claro, porque estamos acostumbrados, esta iglesia clerical que criticamos, en el fondo ya nos iba muy bien, nos iba muy bien, porque todo era cristiano. Todo era cristiano. Entonces, no nos teníamos que plantear, bueno, oye, pues ¿cómo vivo la fe en la reunión de trabajo? ¿Cómo vivo la fe, pues, en la relación con mi jefe o con mi jefa cuando tengo que tomar una decisión? ¿Cómo vivo la fe? No, esto no nos lo planteábamos porque todo era católico. Cuando la iglesia, no solo el paisaje, la iglesia de mi pueblo y de tal, sino que era, bueno, pues la iglesia. No. Ahora no es así. Con lo cual, precisamente es muy interesante la vocación y potenciar la vocación del laico que está en medio del mundo, está en la periferia, esto de la periferia, qué precioso, ¿no? El Papa Francisco, qué detalle, la periferia, callejear por las periferias, ir a la periferia, sí, la periferia, que está súper bien, bueno, pues concreta la periferia, concreta tu periferia es tu vecindario, tu periferia es tu familia, tu periferia son tus nietos, tu periferia son tus compañeros de trabajo, esta es la periferia, aquí está la periferia. La periferia, ir a la periferia. Y nos planteamos como parroquia, ¿dónde tenemos que ir a la periferia? La periferia es ¿quién callejea? Pues cada uno de los cristianos que nos encontramos el día del Señor en la Eucaristía y después callejeamos las calles que pateas normalmente, el supermercado donde vas a comprar. Pues esto es la periferia, aquí está la periferia. Con lo cual, es muy interesante descubrir esta vocación aquí en medio del mundo. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y cómo lo hago? ¿Qué tengo que predicar? ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que poner en medio de todos y decir, chavales, que he descubierto que el Señor me ama. No, ¿cómo se hace? Aquí está lo interesante. Lo interesante es descubrir el que se sienta llamado a esta vocación laical en medio del mundo, pues el Señor a eso nos llama. También, evidentemente, necesitamos en la parroquia, porque es una parroquia que tiene las puertas abiertas, necesitamos que cuando uno entra por la puerta se encuentre con una comunidad que la acoge. Por eso es tan importante la acogida. Entonces, en esta comunidad pues hay catequistas, en esta comunidad hay agentes de Cáritas, en esta comunidad está alguien que está en el despacho parroquial, en esta comunidad hay tantas cosas, ¿no? Sí. Pero después, pero no se agota aquí la vocación del laico. Es que resulta que hay laicos que después salen de la parroquia y están en medio del mundo. Cuando pasó la pandemia, después de la primera oleada, tuvimos un encuentro en Barcelona con sanitarios, con enfermeros, enfermeras, médicos y católicos que habían vivido la pandemia y bueno, pues a través de un grupo de WhatsApp de la Pastoral de la Salud, pues se sentían muy sostenidos porque compartían experiencias. Después tuvimos la necesidad de vernos presencialmente, ¿no? Y cada uno contó su experiencia y fue algo maravilloso. O sea, ¿cómo dieron? O sea, yo estoy convencido de que en esta pandemia, pues la Iglesia ha estado presente en el mundo, en medio de la periferia, en medio del dolor y a través de tantos rostros y de tantas manos. Ha sido impresionante. Pero me impresionó Alba, una enfermera que dijo algo que a mí me llegó al corazón porque dice, cuando volvía a casa, después de toda una jornada, estaba agotadísima, estaba cansadísima, no tenía ni tiempo para rezar, ni humor para rezar, pero me sentía sostenida por la Iglesia. Sabía que había muchos hermanos cristianos que rezaban por mí y sostenían pues todos los enfermeros y médicos que estábamos en el mundo del hospital, en la periferia del hospital. ¡Qué pasada! Se sentía sostenida por la oración de la Iglesia. Claro, a Alba no le digas que haga catequesis, porque la vida no le da para dar catequesis o para estar en acción social. Será para otros, pero Alba, donde da la vida y donde tiene que dar la vida, es en el hospital, en nombre del Señor. Con lo cual, aquí está la gran... A mí me parece que esto, pues esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto el Concilio Vaticano II ya lo dijo. Y yo no había nacido. Pero resulta que esto, para mí, es muy importante concretarlo. Porque, claro, es decir, concretarlo significa cómo desarrollo esta vocación laical en medio del mundo. Claro, en un hospital público.
donde me dicen, oye, cuidado, que... O no, una escuela pública. Una escuela pública. Los profes de religión. ¿Y si no podemos dar clases de religión? ¿Y si nos quitan los conciertos? Pues entonces, a lo mejor tendremos un profesor o una profesora de filosofía o de literatura o de historia que dando la asignatura, pues también pueda indicar algo interesante o pueda contar la historia para no ocultar el hecho cristiano. Pero es que además a lo mejor algún alumno le dirá lo que le pasó a un profesor de matemáticas en un instituto público de Barcelona, que después de una clase de matemáticas se acerca un alumno a la puerta, a la mesa y le dice, oye, profe, ¿puedo hablar un momento contigo? Es que tengo un problema. Y él pensaba que era un problema de matemáticas. Y dice, es que tengo un problema de relación con mi hermana. ¿Ostras? ¿Problema de relación con tu hermana? Sí, sí. ¿Me puedes ayudar? Y entonces el profesor le dijo, bueno, pues cuéntame. Y le contó la historia, le contó el problema. Un chaval de bachillerato. Y al final de contarle la historia, el problema que tenía con su hermana, le dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta por curiosidad? ¿Por qué me lo preguntas a mí? Si yo soy el profesor de matemáticas, no soy el tutor, no soy el educador, no soy el orientador, no sé, no soy el profe de filosofía ni el profe de religión. Entonces, el alumno, ¿sabéis qué le contestó? Le dijo, mira, es que como nos tratas a nosotros los alumnos, me ha hecho pensar que me puedes ayudar. ¡Ostras! ¡Qué pasada! Entonces, y ahora viene lo bueno, el profesor le mira y le dice, esto es histórico, esto es real, ¿no? Esto es verídico, ¿no? El profesor le mira y le dice, mira, no tengo recetas para historia con tu hermana, pero lo que te puedo contar es mi secreto. ¿Sabes cuál es mi secreto? Que he descubierto que Jesucristo me ama, que Dios me ama. A lo mejor si descubrieras esto, pues te ayudaría a vivir este dolor, esta herida con tu hermana. El chico, cuando escuchó esto, se quedó en silencio, cuenta el profesor y después le dice, pues ayúdame a descubrir a Jesús. Esto es primer anuncio. O sea, ¿cómo nos tratas? Aquel trato tan particular, aquella manera de mirar al alumno, aquella manera como trataba aquel profesor, sin especificar la fe, pero aquel alumno le hizo entender que alguien, que aquel señor le podía ayudar en aquella herida. Y resulta que aquel profesor tuvo la audacia de decirle, es que resulta que mi secreto es Jesucristo, que me ama. Bueno, y ahora entonces nosotros después, cuando escuchamos esto, decimos, sobre todo los pastores, decimos, vamos a hacer posible que en todos los institutos de Barcelona, pues los alumnos que tienen problemas con su hermana, pues se encuentran, no, que el primer anuncio no funciona así. Que esto ocurre cuando las personas se relacionan y cuando hay un profesor que trata bien a los alumnos porque le sale del corazón del Señor, del encuentro con el Señor. Y esto genera preguntas, porque alumnos que tienen problemas con su hermana y con sus padres y tal, pues hay muchos. ¿Por qué lo digo? Porque es la vocación del laico también, de estar en medio del instituto donde no será profe de religión, donde no le dejarán predicar y anunciar el Evangelio en esta Babilonia. Pero la manera como vive suscita preguntas y puede posibilitar y puede provocar que también pueda decir, el secreto de mi vida es que es Jesucristo. Y a lo mejor a veces será, bueno, no sé, o sea, yo creo que es interesante, pero claro, este profesor laico o esta enfermera, Alba, bueno, pues entonces, ¿cómo descansa nuestra comunidad? ¿Cómo se siente perteneciente a nuestra comunidad parroquial? ¿Cómo le hacemos sentir que es parte de nuestra comunidad? Que además viene a la Eucaristía, sí, pero ¿qué le proponemos para cuidar la fe? O sea, cuando hablamos de la comunidad parroquial, contamos en el censo parroquial a Alba o a este profesor que la vida no le da para hacer más cosas. A mí me parece que es muy interesante, ¿no? Descubrir esta plasticidad de la parroquia que no ha caducado, que es hogar, por tanto, hogar para aquellos que están en la periferia, para aquellos que están en medio del mundo, pero necesitan sentirse iglesia, sentirse comunidad, tocar la cercanía de los hermanos y además de los hermanos que están también sirviendo a la comunidad porque es puerta abierta. Entonces, a mí me parece que cómo combinamos esto a mí me parece muy interesante pensarlo, ¿no? O sea, bueno,
Y ya termino, ya está, ¿no? Ya termino, pero digo una cosa del sacerdote, del cura, ¿no? Bueno, dentro de la comunidad el sacerdote es acompañante, acompañado. Y a mí me parece que esto también es muy interesante, ¿no? O sea, la misión en la comunidad del sacerdote es acompañar y es la misión de la comunión, ¿no? Es posibilitar que todos se sientan al hogar y es recordar siempre a la comunidad que no somos, en este hogar no estamos los que nosotros escogeríamos, ni los que escogería el párroco, sino que están los que el Señor nos pone, ¿no? Y está pues el que está en la periferia y está el que está en la comunidad. Y todos nos sentimos en el hogar y nos sentimos cuidados por el Señor. A mí me parece que es importante, ¿no? Cómo nos cuidamos. Pero el párroco y el cura, el sacerdote, también necesita el calor del hogar. O sea, es el padre del hogar. Sí, sí. Es el que acompaña. Es el que preside la Eucaristía, pero necesita también el calor del hogar. Por eso es el acompañante acompañado. Esto no lo podemos olvidar, ni los laicos, ni los religiosos, ni los curas. O sea, es muy importante que el cura sienta el calor del hogar de los hermanos, porque no tenemos vocación de solitarios, pero a la vez es muy interesante que nosotros sacerdotes también, pues también sepamos que lo necesitamos, oye, que lo necesitamos todos, ¿no? Entonces, que formamos parte del hogar y que también descansamos en el Señor con los hermanos en el hogar. Por tanto, a mí me parece que el cura es el hombre de la comunión, ¿no? Que posibilita pues, el hogar, pero para ser pues, el hombre de la comunión también necesita la compañía de los hermanos. Bueno, yo creo que ya he dicho muchas cosas y no sé si hemos agotado el tiempo, pero si nos podríamos ya pasar a la siguiente fase. No sé. Muy bien, pues muchísimas gracias, querido Monseñor Badell, por la intervención, que yo creo que bueno, pues ha sido sin duda ninguna muy sugerente, que responde a lo que le habíamos pedido y que plantea no pocos interrogantes. Vamos a intentar hacerle llegar algunas de las cuestiones que nos han planteado los participantes. Las he intentado ordenar según nos iban llegando de lo general a lo concreto y del interior al exterior de la Iglesia, ¿no? La primera es por alusiones. Efectivamente, en el Congreso de Laicos sonó pues esa frase, ¿no? de no somos laicos por defectos, sino por vocación, porque Dios nos quiere laicos y laicas en medio del mundo, ¿no? Y esto es algo, bueno, pues sentido por muchísimos de nosotros, pero que a veces nos cuesta ver en nuestra propia Iglesia. Y la primera pregunta, por tanto, sería ¿por qué desde la Iglesia nos cuesta tanto ofrecer la visión de la vocación laical en positivo? Y por qué también a los propios seglares nos cuesta sentirnos llamados a algo grande, a algo especial, que es ni más ni menos que por el bautismo hacernos presentes en medio del mundo. Bueno, a mí me parece que nos cuesta porque lo que decía antes, porque yo creo que es un escenario nuevo. O sea, es un escenario, no es nuevo, pero a mí me parece que no acabamos de creérnoslo. No acabamos de creérnoslo, que estamos en el exilio, que estamos en Babilonia y que el Señor nos llama a esto y que desde la parroquia podemos hacer pues estrategias de primer anuncio, que está muy bien y que me parece muy correcto y muy necesario, ¿no? O sea, pues retiros de primer anuncio, etcétera. Pero después está toda esta dimensión del cristiano que está en medio de la calle y anuncia el Evangelio. Y es, bueno, yo creo que nos lo tenemos que creer todos. No es una vocación por defecto, sino que es una llamada muy, muy específica a los laicos, el anuncio del Evangelio. Y bueno, me parece que muchas veces, pues a veces, incluso jóvenes, ¿qué tiempo le dedico al Señor? Y cuando hacen esta pregunta, pues piensan en la oración, piensan en la celebración y piensan en lo que dedican a la parroquia o dedican a un movimiento. Oye, ¿y el estudio? ¿Tú no lo haces por el Señor o qué? ¿El estudio? Y lo mismo para los profesionales. ¿Y tu trabajo? Esto es esa parte, ¿no? Y tu día a día en el trabajo donde se cuecen tantas cosas, esto. Entonces, yo creo que
descubrir que somos cristianos las 24 horas y que todo es terreno de misión y que después nos tenemos que atrever incluso a anunciar el Evangelio. Y yo muchas veces digo a la gente, oye, bueno, en el trabajo, claro, en el mundo del trabajo, yo creo que muchas veces es donde tenemos los grandes retos, porque en el mundo del trabajo muchas veces estoy allá trabajando con amigos y resulta que estoy compartiendo muchas horas y muchas veces después te encuentras en una celebración con, ¿tú eres católico? Pues mira que llevamos años haciendo fotocopias juntos. Bueno, digo fotocopias, lo que sea, ¿no? Y resulta que no habíamos descubierto que el Señor nos movía el corazón y hay algo aquí, hay algo que pasa, ¿no? Entonces yo muchas veces digo, oye, pues al primer anuncio en el trabajo, ¿no? Pues oye, con aquella persona que meriendas todos los días, pues a lo mejor algún día tienes que decir, oye, ¿tienes un rato para mí? ¿Podemos pasear un rato? ¿Podemos compartir? Sí. Es que quiero explicarte algo importante en mi vida. Es que, mira, me importa tanto nuestra relación, es que además nos vemos cada día, que un día pensé, pues a Pepito, a Pepita, no le he explicado lo que mueve mi vida. Ostras, cuando tú le dices a una persona esto es preparar el anuncio, ¿eh? Te estás preparando para que te acoja y diga, ¿por qué me va a contar? Y le dices, oye, ¿sabes cuál es el secreto de mi vida? Que he descubierto que Jesucristo me ama infinitamente. Y esto da sentido a mi vida. Bueno, esto, si preparas el terreno con una persona que conoces, bueno, pero sí, pero esto es para atrevidos, ¿eh? Entonces, claro que porque tenemos miedo a que nos diga, oye, ¿y tú qué te has tomado? O sea, ¿flipas? Pero a lo mejor alguien dirá, ostras, ¿por qué me estás diciendo? Es que no estoy en este momento o sea, a lo mejor alguien te dirá, bueno, es que yo no tengo fe, pero gracias por decírmelo. Pero alguien a lo mejor al cabo de 3 meses vendrá y te dirá, y aquello que me dijiste de Jesús, ¿me lo puedes contar? Esto es el primer anuncio en la oficina, en el trabajo, esto es el primer anuncio. O sea, y que no es estratégico, pero sí que puede ser una gran cosa. Pero claro, muchas veces no nos atrevemos. Yo creo que es descubrir esta vocación también. Y si no te atreves y te da miedo, no te preocupes, no te escandalices, pero pide al Señor que te quite este miedo. Claro, es que después tenemos que trabajar los miedos, ¿no? Esta fe vergonzante. Bueno, yo creo que va por aquí, ¿no? Y es atreverse y es descubrir que el Señor nos llama a esto y nos da el carisma y nos da la vocación y ya está. No te preocupes. Muy bien. En este encuentro estamos participando unas 60 personas entre Zoom y YouTube, sacerdotes, algunos de ellos incluso con sus feligreses, conciliarios de movimientos y asociaciones y no pocos laicos, entre ellos los congresistas que tuvimos la ocasión de estar en el Congreso de Laicos. Uno de estos sacerdotes nos plantea lo siguiente, nos pide o le pide a usted que nos dé algunas claves para los sacerdotes, entendiendo que estos son dinamizadores de los carismas en la parroquia, con el fin de que, bueno, pues nos ayuden a reconocer y fomentar la vocación propia de todos los fieles. La pregunta es esta: ¿cómo reconocer y proponer esas llamadas para organizar la vida interna y la proyección misionera de las parroquias? Con oración. O sea, no hay recetas para descubrir los carismas. No. Es que, o sea, pero ¿cómo me voy a atrever yo a descubrir los carismas si soy un pobre discípulo? Este es el Señor. Y el Señor te da este carisma a ti, sacerdote, que es el carisma de descubrir también los carismas. Y bueno, pero se lo tienes que pedir cada día. Y si lo tienes que pedir este don del discernimiento con oración y escucha también de los hermanos y acompañamiento, y dedicar tiempo a la escucha de los hermanos de la comunidad que te vayan contando su vida, indicándoles que escuchen la palabra de Dios, que se dejen tocar por la palabra de Dios. Por eso es muy interesante cómo nos cuidamos y cómo el pastor indica cómo cuidarse, cómo cuidar la fe. Pero después es muy interesante pues esta escucha y este acompañamiento. Pero ¿cómo discernir los carismas? Pues con oración. Es que
es que no hay recetas, no hay manual, no hay un máster de discernimiento de carismas, porque es que no saldría. Es decir, bueno, pues te pones ante el Señor y le pides que te ayude. Y bueno, y te dejas también tocar por el Espíritu, ¿no? Y sugerir por el Espíritu. No sabría decir mucho más, ¿eh? No sé. Es que yo creo que es así de sencillo. O sea, es así de complejo, pero todo lo complejo con el Señor es así de simple, porque lo hace Él. Es que lo hace Él. Es cuestión suya. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que colaborar, claro. Tienes que poner las antenas. Pero bueno, las antenas, ¿cómo pones las antenas? Pues diciéndole al Señor cada día, oye, sorpréndeme y manténme atento. Y quiero estar atento, pero después cuando hago el examen de conciencia por la noche, muchas veces le tengo que pedir al Señor, muchas veces porque he estado distraidísimo. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues por eso le pido perdón. Pero es pedirle al Señor esta gracia también. Muy bien, muchísimas gracias. Siguiendo dentro del interior de la parroquia, 2 laicas de parroquia preguntan lo siguiente. Los laicos en una parroquia formamos el hogar con el párroco, pero el párroco a veces hace que el hogar sea frío. No es por culpar a alguien, pero en ocasiones no te dejan vivir tu vocación porque no encajas en la manera de trabajar o en la manera de ser de la parroquia / del párroco. ¿Qué podemos hacer los laicos comprometidos? O alejarnos de nuestra vocación o alejarnos de la parroquia e irnos a otra. Esta es la pregunta que se plantea y que yo, pues con total confianza, se la hago llegar. Y al mismo tiempo, a propósito de lo que comentaba del acompañamiento por parte de los laicos de los sacerdotes, ¿qué podemos hacer cuando es el propio sacerdote el que no se quiere dejar acompañar? Bueno, es que a estas horas de la tarde estas preguntas son muy complejas, ¿eh? Los laicos de la diócesis de Toledo y los sacerdotes somos así. Sí, sí, me parece fantástico, sí. A ver, no sé si he entendido bien la pregunta, si no acabo de responder me lo vuelves a preguntar, pero lo de alejarse de la... O sea, lo de alejarse no... O sea, esta palabra no me gusta. No me gusta. O sea, no, me chirría, no creo que... Bueno, por supuesto, alejarse de la vocación de ninguna manera. Claro, pero sí, o sea, no alejarse del Señor. No alejarse del Señor, ¿no? O sea, no alejarse del Señor. Cuando intuyes que estás en la intemperie y que no te sientes escuchado, que no te sientes acompañado, pues no te alejes del Señor y pídele que te ponga un hermano a tu lado que te ayude a recuperar. Porque después todos tenemos de nuestras cosas, ¿eh? O sea, todos buscamos, en el fondo muchas veces, a mí me pasa, ¿no? Que cuando yo cuando no encajo, pues primero también busco pues culpables o busco dar la responsabilidad a alguien. Y a veces, también yo pongo de mi parte que no encajo y ponen de su parte los demás. Pero yo creo que estamos en la iglesia y estamos en esta iglesia educativa, ¿no? No estamos en el paraíso todavía. Entonces, pues esto pasa. Pasa que, pues a veces pasa que, oye, es que con este párroco me cuesta mucho entenderme, o con este obispo, o con este sacerdote, o con este laico, o con este grupo. O sea, y entonces, ¿y cómo lo hacemos? Pues es esta... El Vaticano II habló de la iglesia de comunión y la mística de la comunión, la teología de la comunión, sí, pero la estética de la comunión. La estética de la comunión también está incluida en la mística y la teología. Y la estética es lo que nos permite también crecer en la fe y en el amor. O sea, yo creo que antes de alejarnos de la vocación, antes de alejarnos de la parroquia, tenemos que agotar todo lo posible para generar comunión, rezando por el que me cuesta relacionarme. Pero esto nos... O sea, si cada vez que tuviéramos que cambiar, y yo hubiera cambiado muchas veces, cambiaré muchas veces, pero es que a mí me habrían cambiado muchas veces, ¿no? Si resulta que, claro, si pidieran a los laicos de las parroquias donde he estado, oye, tal, pues también me habrían cambiado. Es decir,
antes que alejarnos, yo creo que tenemos que agotar. Pero después también es verdad que hay momentos que uno dice, bueno, es que ya se me corrompe el sujeto, como dice San Ignacio, ¿no? Pues entonces ve a buscar ayuda o ve a otra comunidad. Pero antes siempre agotar la estética de la comunión para posibilidad. Bueno, y yo creo que es así. Y lo mismo pasa con un sacerdote que no se deja acompañar. Un sacerdote que no se deja acompañar, bueno, pues ya puedes bailar delante de él, ¿eh? Un sacerdote o un laico que no se deja acompañar. Es el drama muchas veces del acompañamiento, ¿no? Que ves, o un joven que no se deja acompañar. Y esto no es el drama de los padres y las madres cuando ven que su adolescente no se deja acompañar. Y es un blindaje. O sea, tiene el corazón blindado. Y el corazón blindado tú ya puedes, solo lo puede abrir el Señor. Y si Él quiere. Porque el Señor es así de atento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo mismo, ¿no? Es desde la oración y pedírselo al Señor que haga este milagro y que posibilite este milagro. Pero es que muchas veces experimentamos esta impotencia, ¿no? O sea, hacemos todo lo posible, pero es que esta es la condición humana. Esta humanidad de la cual nos hemos enamorado y que descubrimos en nuestras comunidades, que es mi humanidad también, bueno, pues es esta humanidad que muchas veces ante las heridas, ante los miedos, se confina. Confinamos el corazón. Lo terrible no es el confinamiento por el estado de alarma, lo terrible es el confinamiento del corazón. Y muchas veces pasa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues es el drama, pero es la oración. Fijaos cómo la oración constantemente rezamos por los pastores y rezamos ¿y por qué rezamos? ¿Para quedar bien? No para... Qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué bien te han quedado las oraciones. No. Rezamos porque lo necesitamos, porque somos de piel frágil. Somos de piel frágil. Ya sé que no respondo, pero es que no hay muchas recetas. Tenemos que rezar más, ciertamente. Un sacerdote, que además estuvo en el Congreso de Laicos, plantea la siguiente pregunta, que es casi una reflexión. Dice que siendo conscientes los que estuvimos allí en el Congreso de la importancia de lo que se vivió, del paso tan importante que se dio en la Iglesia en España como experiencia de sinodalidad, como pueblo de Dios, y sabiendo que hay muchos laicos que queremos formarnos y dar lo mejor desde nosotros mismos, desde una correcta vivencia de la corresponsabilidad, le pregunta, ¿cómo alentar a los sacerdotes en la necesidad de entender que no se trata solo de ofrecer y ofrecer o incluso a veces exigir y demandar cosas concretas a los fieles laicos, sino de concienciar y de caminar juntos, formarse juntos, soñar juntos, comprometerse juntos, corresponsabilizarse juntos como pueblo de Dios de la misión de la Iglesia? Es decir, qué consejos, qué claves podría dar a los sacerdotes para que sean ellos quienes, bueno, pues impulsen, junto con nosotros los laicos, evidentemente, pues esa idea de que no se trata de hacer, sino de caminar juntos en los distintos ámbitos de nuestra vida de fe. ¿Y la pregunta la ha hecho un laico o un sacerdote? Un sacerdote. Bueno, pues yo creo que él tiene respuesta, ¿no? No, es decir, yo creo que descubrimos la belleza de caminar juntos desde la experiencia de caminar juntos. O sea, esto lo tenemos que experimentar, tenemos que descubrir la riqueza que es caminar juntos y colaborar juntos. O sea, descubrir la riqueza y descubrir la necesidad. Y yo creo que muchas veces no lo descubrimos. No sé, para mí en el momento actual, o sea, en esta época misionera es fundamental la vida de fraternidad. Digo la vida de fraternidad para no decir solo el trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo esto es propio de una empresa, ¿no? Pero en nuestro caso no solo es trabajo en equipo, sino que es vivir, y no solo es vivir en equipo, es vivir en fraternidad. Pero esto yo creo que lo necesitamos. Lo que pasa es que nos cuesta, ¿no? O sea, se nos ha metido mucho el individualismo y entonces a todos los niveles. Y yo creo que es salir mucho de porque necesitamos a los hermanos sacerdotes. Por tanto, el equipo sacerdotal es fundamental. La pastoral a mí me parece súper necesario. Y lo digo porque esto no es fácil. En Barcelona vivimos en estos momentos 4 obispos juntos, 3 auxiliares del cardenal y un sacerdote que es el secretario. Y esto es un milagro
es un milagro que nos queramos, es que nos amamos, es que lo pasamos bien. Y es un milagro, porque cada uno es hijo de su padre y su madre. Y claro, tienen que aguantarme a mí, yo tengo que aguantar. Pero es que es una necesidad. Y experimentamos que es una pasada. Es que es una experiencia misionera muy interesante. Pero después después el trabajo en equipo o en fraternidad con laicos es una maravilla. Y también cuando uno lo experimenta no puede dejarlo, ¿no? Porque es cuando sentimos la Iglesia. Pero ¿cómo despertar a esto? Pues esto, como todo, experimentándolo. Hay que probarlo, hay que lanzarse, hay que decirle, oye, deja de estar cerrado en tus aposentos y en tus cosas y vive la sinodalidad. Claro, que no es una palabra, sino que es una experiencia, caminar juntos. Yo creo que es cuando uno lo descubre, dice, es como cuando uno descubre el tiramisú, pues al final dice, es que no puedo dejar es que me encanta. Pero hasta que no lo descubres no lo pides nunca. No sé, pienso yo, ¿eh? Muy bien. Voy a intentar unir, para simplemente plantear ya un par de bloques y concluir en el tiempo previsto, dos preguntas. Una, dentro de la idea de parroquia evangelizadora, sobre la importancia de la formación. Es decir, cómo canalizar la formación de los fieles laicos dentro de la parroquia. ¿Qué papel puede tener el sacerdote? ¿Es bueno que el sacerdote acompañe a los grupos? En definitiva, una reflexión sobre cómo poder potenciar una formación integral impermanente dentro de la parroquia. Y al hilo de esto, una reflexión sobre las relaciones entre parroquia y asociaciones y movimientos a la hora de dinamizar la pastoral parroquial. ¿Puedes repetir la última, la segunda parte? Sí. La última es la integración de los movimientos y asociaciones en la parroquia. Le hemos dejado sin sonido. Perdón, sí. No, en primer lugar, el tema formativo en la parroquia, bueno, a mí me parece que es un tema fundamental para lo que decía antes del alimento de la fe, de cuidar la fe. Esto pasa por una formación permanente o pasa por este discipulado, ¿no? El discípulo que va descubriendo, ¿no? Que va descubriendo más al maestro. Y yo en primer lugar sugeriría que muchas veces una parroquia vale la pena organizarlo a nivel más de unidad pastoral o de arciprestazgo, ¿no? Porque es muy rico, porque es más rico, ¿no? Después, a mí me parece que lo que es la formación, lo que es el concepto de formación, creo que no podemos reducirlo a una formación teológica doctrinal, que es muy importante, pero no basta. Es decir, no son cursos. La formación del discípulo no son cursos. La formación del discípulo todo te ayuda, ¿no? Por tanto, es la experiencia de fraternidad, es la experiencia de compartir la fe, la vida. Es sobre todo el buscar cómo el Señor me ayuda a vivir mi día a día y cómo me afecta mi día a día. Entonces, esto pasa por experiencia de fraternidad, pasa por experiencia de oración, pasa por el retiro, pasa por los ejercicios espirituales, pasa por la escucha de la palabra de Dios, pasa por la experiencia de lectura divina, pasa por el grupo de vida. Acción Católica propone lo del grupo de vida, que creo que es un invento muy interesante. Bueno, a ver, tampoco no es un invento tan de Acción Católica, esto es de la Iglesia, pero es interesante el grupo de vida donde comparto la vida, ¿no? Esta cercanía. Entonces, y después, evidentemente, también está lo doctrinal. Pero yo entiendo esta formación como muy integral, ¿no? Entonces, aquí sí que el párroco o el sacerdote pues tiene un papel muy interesante, porque es pues ayudar también a discernir a cada persona, a cada grupo, lo que más nos conviene, ¿no? Lo que más nos conviene para poder vivir este día a día siguiendo al Señor. Aquí, pero yo entiendo la formación pues en todas esas dimensiones, ¿no? O sea, es como la iniciación cristiana. La iniciación cristiana no solo es la parte catequética, que es la enseñanza, sino que es la liturgia, es la oración, es la caridad, ¿no? Entonces es el sujeto que es uno. Entonces aquí es muy interesante la figura del sacerdote que acompaña y que también le sugiere y acompaña a aquel grupo y también sugiere al grupo, ¿no?
lo que más le conviene, y el grupo también pues va buscando qué es lo que necesitamos. Porque en el fondo la formación más interesante es aquella que aparece por necesidad, ¿no? O sea, lo primero es el querigma, pero es que después cuando uno se encuentra con el Señor, pues necesita más y necesita descubrir más a la Iglesia, y necesita más descubrir a la Biblia, y necesita más descubrir la teología, pero va por el, ¿no? Esta necesidad. Yo creo que pues, a mí me parece que va por este concepto. Entonces, esto para una parroquia sola a veces es mucho, con lo cual es muy interesante a veces pues hacerlo conjuntamente, ¿no? Los adultos. Pero en estos grupos de vida y en esta formación tenemos que, no olvides, a implicar a Alba, que está en el hospital, al profesor que no le da la vida, entonces necesita también alimentar la fe y necesita esa cercanía. Y respecto a la combinación, movimientos, asociaciones y tal, la parroquia, yo creo que la plasticidad de la parroquia da para mucho. Da para mucho para esta experiencia católica. Esto es la experiencia católica. La experiencia católica es esta experiencia multicolor, esta experiencia de tantos carismas y tantas... Bueno, pues esto, pues con mucha cintura. Con mucha cintura. Es decir, aquí tampoco no hay recetas. Entonces, para mí, la figura del sacerdote, del párroco y la diócesis del obispo, pues sí, pues es buscar la comunión y es rezar por la comunión, porque no es fácil. No es fácil templar tantas gaitas y tienes uno y tienes el otro, pero es buscar que en el hogar cabemos todos. Mirad, yo estaba en una unidad de pastoral antes de ir a Barcelona y resulta que en esta unidad de pastoral, que eran 8 parroquias, pues para gustos, colores y tal. Y también había movimientos. Y estaban las comunidades neocatecumenales, estaban los cursillos de cristiandad, estaban la escuela de comunidad de CL, estaban también algunos de la obra. Y entonces, ¿y cómo lo hacemos? Y entonces me sorprendió un día una señora que me dijo, oiga, y yo no entiendo, pero ¿usted de quién es? ¿Usted de quién es? ¿Usted qué? Porque a veces pienso, es que el párroco es de los Kikos, este es Kiko. Pero después le veo con los de CL y digo, ¿este es de CL? ¿O es de cursillos? ¿Usted de quién es? Y yo le digo, oiga, que yo soy católico, ¿eh? Yo soy el padre de todos. O sea, yo soy el padre de todos y yo busco acompañar a todos. Y por eso soy el padre de todos. No soy de ninguno, o sea, no soy exclusivo de ninguno, pero soy de todos. Y esto no es fácil. No es fácil para las comunidades ni para el párroco. Porque claro, ser el padre de todos, ya sabéis que el padre hay momentos que tiene que decir, prou, como decimos en catalán o Mallorca, basta. Esto no puede ser. Aquí hay una línea. Y después tienes que buscar, pues, escuchar al otro y tal. Y pero esto es la estética de la comunión y esta es nuestra misión. Entonces, ¿cómo compaginar? Todos tienen que tener cabida y tienen que tener, pero no solo en el consejo pastoral, ¿eh? Entonces, claro, y después está la Pascua. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Y tal. Y unos te preguntan una cosa y unos te preguntan... Entonces, claro, y sobre todo cuando estamos hablando de una unidad de pastoral, pero que es impresionante, es interesantísimo, porque es la experiencia de la Iglesia Católica. Entonces, todos tenemos que dejar espacio a todos. Oye, pero que no, es que es mi parroquia. Que mi parroquia. Es que siempre hemos... Bueno, pues escucha, pues también forma parte de la parroquia. Esta plasticidad de la parroquia que habla la Evangelii Gaudium es esto, ¿eh? Es donde, ¿no? En el hogar no es mi hogar, es nuestro hogar. Entonces, bueno, y a mí esto me parece saludable. Esto es formativo también, para todos, para todos. El no del párroco, a veces que dice no, esto no, y a veces el sí, pero a veces un sí a otros dice, es que tendría que decir que no. Y esto es educativo para todos. Entonces, pero bueno, ¿y esto cómo se hace? Tampoco no hay manual, ¿eh? Tampoco no hay manual. Pero bueno, es apasionante, ¿eh? Esto es apasionante. Al final es apasionante. Pues una doble pregunta final a propósito de la silla. En un doble sentido, ¿no? Una laica de Mallorca, precisamente, que nos está siguiendo, bueno, pues hace esta pregunta, ¿no? Y pide consejo. ¿Cómo hace ver al párroco que hay gente en la parroquia que no se baja de la silla y que es muy difícil trabajar con ella? ¿Cómo hacer ver esto? Y luego ya, bueno, a propósito de la silla entendida como seguridades internas que tenemos en nuestra iglesia, ¿cómo vencer los miedos que pues surgen en la parroquia, en general en la iglesia, a ser contagiados por el mundo, ¿no? Para
ser auténticamente iglesia en salida? La primera la he entendido muy bien, que entiendo que es cómo acceder al párroco para decirle, oiga, que fulanito y fulanita están en la silla y tal. Pues diciéndoselo. Porque mirad, diciéndoselo, porque a lo mejor el párroco no lo ha visto, o a lo mejor esta persona se cree verlo y a lo mejor, bueno, pues díselo al párroco. Pues ve y dile, oye, a mí me parece que aquí algunos tienen la exclusiva. Pero prepárate para escuchar lo que te dirá el párroco, porque a lo mejor te dirá, ¿y esto qué quiere decir? ¿Que es que tú quieres ocupar su lugar? Pero bueno, hablándolo, porque lo más terrible en nuestras comunidades es las voces por detrás. No sé si os pasa en Toledo, porque los castellanos son muy directos y tal, pero no, es que, mira, es que parece mentira. Mira a esta persona que siempre está sentada en su silla y aquí no hay quien la mueva. Y esto es la comidilla de todos y el último que se entera es la persona que está sentada en la silla, evidentemente, y el párroco que tampoco no se entera. Y esto también le pasa al obispo, ¿no? Es que parece mentira. Y mira que, y todos damos por supuesto que lo ve. Pero entonces esto se dice. Esto se comenta con delicadeza, pero se comenta y se dice. Pero cuando tú lo dices, claro, muchas veces nos atrevemos a decir las cosas a la cara directamente, con delicadeza, con caridad, porque en el fondo muchas veces tenemos miedo a que nos digan, a ver, hablemoslo, explícame por qué esto te duele. Y a veces nos pasa a los párrocos que no nos interesa que nos lo digan porque a mí no me interesa, porque me interesa que estas personas estén en la silla. Y bueno, pues entonces cuando me lo preguntan tengo que dar explicaciones. Pero esto es experiencia comunitaria, es el diálogo, es hablar en serio, es decir las cosas, es implicarte. Y cuando te implicas, te expones a que te digan, ¿y tú de qué vas? Ya, pero por lo menos lo dices. Mira, lo que no entienden los conversos es nuestro juicio. Es cuando nosotros nos juzgamos. Y esto de juzgarnos no es que sea un pecado católico que solo nos... No, esto es humano y esto está en toda la humanidad. Pero los conversos no lo entienden, que entre nosotros nos juzguemos y no seamos capaces de corregirnos fraternalmente. Y aquí tenemos que crecer, porque somos piedra de escándalo. O sea, lo más atractivo es una comunidad que se ama. Cuando digo una comunidad que se ama, no es una comunidad que todos son ángeles. Esto será propio del paraíso. Una comunidad que se ama es una comunidad que se perdona, es una comunidad que se aguanta, pero se aguanta porque ve el bien, el don que el Señor ha puesto en el otro. Y esto pasa por la oración, y esto pasa por pedir esta gracia, y esto pasa por hablar, y esto pasa por decirle, y esto pasa por hablar al párroco, pero con la delicadeza, por el hermano, porque seguramente se agarra a la silla porque tiene a lo mejor una herida. Entonces, es descubrir la profundidad de todo esto, pero decirlo con delicadeza y con caridad. Pero no olvidemos lo de que una comunidad que se ama es muy atractiva y es una comunidad imperfecta, que se perdona, pero es muy atractiva, porque todos buscamos esto. Y la otra pregunta... La otra era más en sentido metafórico. A veces en nuestras comunidades parroquiales, bueno, pues digamos, como antes mencionaba en su intervención, que entendemos la comunidad parroquial como el conjunto de personas que trabajamos muy a gusto entre nosotros y estamos más comprometidas, ¿no? Y además tenemos clara, bueno, pues qué es la Iglesia, cómo vivir nuestra fe, cuál es nuestra dinámica pastoral. El ser Iglesia en salida exige, por un lado, salir a llamar a otros a quienes no conocemos y, por otro lado, dejarles entrar, abrirles un espacio y, por tanto, bueno, pues que ellos ocupen espacios nuestros o que nos generen cuestiones, dudas, miedos, inseguridades, ¿no? Entonces, ¿cómo vencer ese miedo a la inseguridad que puede generar el hecho de que personas nuevas se integren en la comunidad parroquial? Bueno, pues esto pasa muchas veces. Aquella comunidad que dice, es que tenemos que buscar a los jóvenes, que vengan jóvenes. Cuando vienen jóvenes, en la vigilia pascual no les dejamos hacer ninguna lectura porque resulta que toda la vida he leído la lectura del Génesis y ahora no la dejo. Y dices, mamma mía. Es decir, que nos cuesta muchas veces, todos estamos dedicados a la misión, pero que después cuando vienen otros nos cuesta darles un sitio, ¿no? Bueno, yo creo que no sé cómo hacerlo, pero esto pasa en las familias cuando viene un nuevo hermano.
Esto pasa en la Comunidad Episcopal de Barcelona cuando viene el nuevo obispo y entonces hay que dejarle sitio. Y hay que decir, bueno, pues ahora es el nuevo él y entonces todos quieren verle y todos quieren que esté. Y entonces, bueno, pues tendré que trabajar lo que me pasa por dentro. Si siento a veces algún momento de envidia, pues me tendré que trabajar. Y es esto, por eso es tan interesante, ¿no? Es tan interesante, por eso cuando hablábamos de la formación más interesante es la formación para la vida. O sea, no es simplemente escuchar lecciones, no, es ponerme en medio. Y por eso es tan interesante tener entre los hermanos de la comunidad, tener amigos que les das las licencias para que te digan todo lo que sienten y todo lo que ven. Pero esto tienes que dar las licencias, porque a todos nos gustaría dar lecciones al párroco y al hermano y de tal. Pero da licencias a alguien que te diga, que te ayude y después, evidentemente, el acompañante espiritual. Es fundamental. Entonces, claro, pues lo que es interesante es no poner excusas, sino decir, es que parece mentira, es que tal. No. ¿Y esto por qué me pasa? O sea, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pongo tan celoso por el que está en esta silla? Pues bueno, pues vamos a fondo, vamos a buscar el motivo. Y el motivo será muy humano y será muy interesante, pero te ayudará a crecer. Y como a mí me ayuda a crecer. Por aquí va la formación. Y claro, lo que pasa es que esto no es fácil, pero es apasionante porque en el fondo nos permite crecer y nos hace más felices. Al final, ¿por qué hacemos todo esto? Para ser más felices, para ya gozar un poquito del paraíso, para gozar un poquito más del paraíso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, yo por mi parte pues quería agradecerle el que haya compartido con nosotros esta tarde sus reflexiones. Me consta que le gusta que le presenten como verdaderamente se siente que es un cura de parroquia y yo creo que ha hecho gala de que efectivamente, aparte de obispo, que lo es, pues también tiene ese corazón de cura de parroquia y que no lo deje nunca, ¿no? Porque yo creo que esto es fundamental, ¿no? Esa labor de pastor con mayúsculas, ¿no? Pues exige efectivamente, bueno, pues tener muy presente el detalle, lo concreto, y le agradezco mucho pues todas sus reflexiones y el testimonio y el entusiasmo que nos ha transmitido en la tarde de hoy. Damos la palabra a don Emilio, que va a ser nuestro vicario de apostolado seglar, que también es párroco, además, de una de las mejores parroquias de la Arquidiócesis de Toledo, que va a ser quien cierre ya este acto. Muchísimas gracias. Bueno, yo termino dando las gracias. Nos conocemos, Monseñor Badel y yo, hace más de 20 años. Hemos compartido tareas y cuando ha empezado con esa clave vocacional, le he dicho, ahí está, porque esa es la clave de todo, sentirnos llamados, sentirnos enviados. Así que, bueno, pues yo creo que perfecto todo el entusiasmo que nos ha transmitido y todas las palabras que desde el corazón y la experiencia de un buen pastor nos ha dado. Y por mi parte agradecerle a todos y particularmente a él, pues este esfuerzo en esta tarde. Nos ha servido casi de charla cuaresmal, porque va la cosa de conversión personal y pastoral, conversión personal y pastoral. Los pastores y los laicos, todos al servicio pues de la Iglesia del Señor. Yo creo que solo nos queda pedirle la bendición, como obispo que nos dé la bendición. Disculpar a nuestro arzobispo don Francisco. Hemos perdido esta tarde a un sacerdote muy mayor, a don José, un santo pastor, párroco en Llévenes y en Marjaliza, muchísimos años, uno de los sacerdotes más mayores de nuestra diócesis, y por eso él no ha podido terminar con nosotros y agradecer yo en su nombre pues a todos esta participación. Así que si nos da la bendición, se lo agradecemos y hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, con el compromiso de que tendremos un encuentro presencial, ¿no? Porque sí. Claro, esto de viajar a Toledo por las pantallas... En eso hemos quedado. Bueno, pues también encomendamos a don José, de este buen pastor y, a don José. Y pues recibir la caricia de la bendición del Señor que nos quiere infinitamente. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Que os acompañe la bendición de Dios que nos ama infinitamente, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias. Buena Pascua. Igualmente. Un abrazo grande a todos. Muy bien.